cuando existe la moralidad? Cuando no todo tiene una causa y una consecuencia. ¿Qué pasa cuando existe la maldad? Ahí y a otros lugares nos lleva la política en Nave 73. Patricia Benedicto, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Bien hallada, gracias por tenerme. Empezamos con un breve cuestionario, ¿te animas? Vale, me animo. Una película para no olvidar. Persona, de Bergman. Un libro que siempre tienes en tu mesilla. Un libro, Sin noticias de Gur, que me encanta y me hace reír mucho. Un poema al que volver. Al que volver, a Fonollosa, cualquiera de ellos. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Pues voy a decir Chiquilla, de Seguridad Social, porque me recuerda a mi juventud. Un concierto al que fuiste y que te impactó. Pues mi primer concierto, que fue el disco de Sin Documentos de los Rodríguez. Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. La Casa de la Fuerza, de Angélica Lidl. ¿Cómo definirías teatro? Como algo indefinible, inexplicable, maravilloso, mágico, no sé, la vida, el misterio. Patricia, supongamos que por un momento existen unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena madrileña? Para la escena madrileña les pediría mejores condiciones para crear, que nos den tiempo. Y el tiempo, por desgracia, es dinero. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? ¿Cómo te sientes? Pues hasta aquí nuestro cuestionario, Patricia. Ahora sí vamos a ahondar en La política, una obra que está en la sala Nave 73 y que la verdad es que plantea muchas preguntas, las cosas como son. Supongo que todo comienza con 2 libros de Baltasar García, que entiendo que te los encontraste y poco a poco, de una forma además él, como es más civilino, como muy inteligente, bastante único, muy buen escritor, supongo que atrapan y dices, aquí hay que hacer algo, ¿no? Sí, yo tenía la idea, quería trabajar sobre un personaje pues malvado, que encarnara el mal y que de alguna manera tocara pues el tema político. Y luego me encontré con estos 2 libros que no conocía y de repente me dieron un montón de pistas. La verdad es que fueron fundamentales, aunque luego en la obra tendrías que conocer muy bien los textos y tendrías que conocer un poco mi cabeza para saber exactamente dónde se anclan, ¿no? Pero fueron fundamentales. Gracián lo que hace es un elogio de un monarca, ¿no? de Fernando el Católico. Y yo eso, bueno, pues lo desvirtuó muchísimo, pero me ayudó con la estructura del texto, con un montón de cosas. O sea, fueron bastante importantes esos textos, sí. Al final la función lo que nos narra son casi las tribulaciones de una política que es todo lo que intenta hacer por no perder el poder y para eso es necesario convencer a sus votantes, que al final la única utilidad de estos votantes es precisamente perpetrarla en el poder. Así es, ella lo único que quiere es llevar a cabo sus planes personales, sus ambiciones personales y para eso sí va a hacer cualquier cosa, ¿no? Ha tenido para ella, según el personaje, la desgracia de estar en una democracia y de necesitar pues precisamente a los votantes, que le interesan como masa, no le interesan en ningún momento como individuos, como individualidades con problemas concretos, sino que le interesa, los necesita como masa, sin forma, ¿no? Y ese es en realidad su mayor castigo, porque a ella le gustaría ser una monarca absoluta, ¿no? Una dictadora. Precisamente es que las veces que se pone en cuestión, que son varias la monarquía, ella dice, o sea, la monarquía y de hecho también la democracia, perdón, dice es que en realidad los votantes lo que hay que hacer es engañarlos para que ellos se crean que son quienes deciden, pero esto es todo mentira, ellos me han votado y luego yo hago lo que quiero. Claro, es un poco eso, ¿no? De que te venden y me da igual, o sea, esto ya no, yo tengo mis ideas políticas, por supuesto, pero me da un poco, intento que la reflexión sea más genérica, ¿no? Sí, tú haces una campaña, que te voten, pero luego haces lo que quieren y además nos consultan poco, ¿no? Sobre todo, bueno, sí que creo que es una cuestión que sucede que sucede más en España, ¿no? Que luego las cosas no nos vuelven a preguntar, nos preguntan cada 4 años y luego, pues ya está, te lo comes, ¿no? De hecho, ella en un momento se llega a jactar se van a creer que todavía el peso de la justicia es capaz de recaer sobre mí si soy yo quien manda. Claro, a ver, yo observo el mundo
Y bueno, es que es un poco eso, ¿no? Que te sientes un poco indefenso cuando ves que la justicia lo intenta, pero no llega, y a veces ni siquiera lo intenta, ¿no? Sucede con, pues yo qué sé, con grandes defraudadores o con grandes huidos de la justicia, que dices, pero no va a haber consecuencias y no las hay, ¿no? Y luego ves los recovecos y a mí eso me hace como ciudadana y como ser humano, me hace sentir muy indefensa y me entristece mucho, ¿no? El no poder confiar del todo en las instituciones. Incluso cuando crees que puedes hacerlo, pegan un giro y te decepcionan. Y eso me parece tristísimo, la verdad. Bueno, el hecho de que ya usemos el verbo creer en la democracia en Sí, lugar de asentarnos en ella, supongo que ya pone sí. mucho en cuestión. Uh-huh. Eso es. O sea, sí que crees que todo funciona, ¿no? Y cuando te das cuenta de que no y de que es súper frágil además. Y sobre todo a mí lo que también inspira el texto y me asusta un poco es eso, es cómo se utiliza esa democracia sobre la que se tiene que asentar la libertad bien entendida, cómo es tan frágil, ¿no? Y cómo algunos se llenan la boca con esa palabra, pero lo que quieren es destruirla, ¿no? Como la política de la obra, que lo que quiere es utilizarla a su favor para luego destruirla. Y eso es súper peligroso, ¿no? Es verdad que durante la función se atraviesan todos esos tópicos en muchísimos casos reales y casi todas Sí. esas circunstancias que vemos día a día, pero también se mete el dedo en la llaga al votante, no todo tiene la culpa el político o la política en este caso, y Uh-huh. es que hay un momento dado en el que se dice, claro, el votante al final se engaña a sí mismo para que crea en una democracia, pero realmente es capaz de afrontar todos esos retos, todas esas responsabilidades, de saber qué pasa en el mundo. Seríamos capaces de Sí. convivir con eso. Claro, es que yo creo que a veces, y me parece que es normal, que es natural, que es humano, pero el voto es como algo en el fondo un poco abstracto, ¿no? Tú metes ella lo dice, ¿no? Tú metes el voto en la urna y luego tienes que reflexionar para saber cómo es la consecuencia directa en eso, ¿no? Y yo también pienso cuando, bueno, se votan determinados partidos que lo que tienen son discursos de odio, en el fondo yo me pregunto, pero tú como votante tienes ese odio de verdad o no lo tienes y te crees que hay una cuestión que no se corresponde directamente con tu voto, que no es una consecuencia directa. Y eso también me asusta. En el fondo es un texto que surge un poco de la estupefacción y del miedo, ¿no? Del temor a determinadas cosas que veo que suceden en nuestro país y que me aterran, Y en el casi, fondo. y casi diría que lo que más aterra de toda la función, o a mí personalmente por lo menos sí, es Sí, creer en la moralidad, que verdaderamente existe y que no todo tiene una causa y una consecuencia, sino que simplemente hay gente amoral que lleva a cabo acciones porque sí, y no hay más. sí, yo también lo creo. Yo siempre que escribo un texto leo mucho acerca de las cosas que quiero escribir. Y, por ejemplo, hay un libro muy interesante de Simon Bauman que se llama Miedo líquido, que habla, que lo que plantea es eso, ¿no? Del mal por el mal y que existe. De hecho, de ese libro emana lo que ella dice también de queremos creer que o sea, que Hitler tuvo motivos, que tuvo traumas, que tuvo algo, ¿no? Porque necesitamos como justificar ese mal cuando, pues, el mal puede existir tal cual, ¿no? Y la falta de empatía y la psicopatía en grados, no en asesinos, psicópatas, sino, bueno, pues en pequeños grados que en el fondo ejercemos, o yo puedo ejercer todos los días, ¿no? Cuando veo a alguien eh, indigente o algo así, que pues intento no empatizar porque me duele, y bueno, ahí estamos también con nuestras pequeñas cuotas de maldad. Y también que cuando alguien tiene el poder, aunque sea un poder mínimo, o sea, tienes que ser muy consciente de no machacar a esa persona si tú estás por encima, porque es tan fácil en el fondo, ¿no? Pues eso, ejercer el poder y ejercer el mal, que la bondad me parece que es como un ejercicio más reflexivo y más consciente. Desde luego mucho más difícil. Sí. Precisamente la política parte del momento en el que ella decide buscar un retrato oficial y cómo lo tiene que llevar a Uh-huh. cabo. Y el fin de ese retrato oficial es que se convenza a los votantes o que en realidad consiga que los votantes vean lo que ella quiere ver, ¿no? Reflejar eso. Finalmente, ¿son los ciudadanos los que crean a los políticos o son los políticos los que crean a los ciudadanos? Pues yo creo que es un círculo vicioso de alguna manera, ¿no? Porque sí que
puede ser que el político, la política manipule a los ciudadanos, ¿no? También desde sus mensajes, desde sus proclamas, pero también hay algo de que los ciudadanos y las ciudadanas en un momento tenemos una visión del mundo, una necesidad y ponemos encima, o sea, y ponemos al mando del gobierno a alguien que está respondiendo a esas necesidades, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se retroalimenta y ya con, bueno, pues con los populismos y todos estos discursos un poco facilones, pues ya es como perfecto, ¿no? De hecho, también se critica al final el hecho de la función de la palabra, ¿no? Cómo tan fácilmente usamos la palabra constitución, paz social, solidaridad, libertad, yo qué sé, estabilidad, que al final las manoseamos tanto que se quedan casi sin significado. Constitución, claro. ¿Eso qué es? Claro, es eso, es como y si que yo no es que haya leído toda la Constitución de cabo a rabo, pero si lees algunas partes es que cuando la política dice se lo leerán a sus hijos porque son textos preciosos y lo son, ¿no? Porque hablan como de... además la Constitución española, que es de las pocas que reconoce el derecho a la cultura, o sea, es como una carta de deseos, ¿no? De cómo quieres que sea el sitio en el que vives, tu país. Y luego... la coges para agredir, pero no la coges para cumplirla, ¿no? Y también hay que tener conciencia, pues eso, de que son derechos, que son obligaciones, que son... Bueno, a mí me parece que es un texto maravilloso que no debería ser tan manoseado. Y sobre todo que no es inalterable, ¿no? Que se puede cambiar y que puede evolucionar. Y la palabra, el lenguaje ahora mismo está en un lugar, pues no sé, completamente perdido, ¿no? Las palabras ya no significan y eso es terrible en el fondo. De hecho, tanto que al final esta política habla de cómo consigue cubriendo necesidades prácticamente irrelevantes o casi esos entretenimientos banales, consigue que que el votante esté tranquilo, que se entretenga y creando polémicas artificiales, todo lo demás da igual. Pues un poco, ¿no? Que también, repito, que todo me parece que es muy humano, ¿no? Y que todos tenemos que luego vivir nuestro día a día y tenemos preocupaciones cotidianas que son muy importantes. Pero es eso, ¿no? De cómo nos mantienen de alguna manera un poco, si no anestesiados, sí un poco atontecidos, ¿no? Y nos cuentan que lo importante son cosas cuando lo importante no es poder tomarte una caña, sino tener sanidad pública. Entonces, ahí es donde te venden un poco la moto y sobre todo, yo qué sé, pues sí, ¿no? Ya lo dice lo de Mr. Wonderful diciéndote que puedes ser lo que quieras, cuando no es cierto tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco esa reflexión y esa protesta desde el texto, ¿no? Nos tienen ahí un poquito entretenidos. Sí, como al final ella insiste en que lo esencial es dominar el relato y que quien lo cuente tenga credibilidad en la sociedad para que se acepte sin cuestionarlo. Eso es así, sí. Claro, ya lo que quiere, por eso quiere un escritor, por eso quiere un poeta, por eso lo quiere todo, porque quiere adueñarse del relato y del lenguaje y del pensamiento. Y al final, como es tan fundamental y a la vez es tan triste, ¿no? Que necesitemos eso, crear un enemigo común para conseguir que en políticas esto justifique todo y además haga casi de cohesionador de la sociedad. Totalmente. Además, eso ya te digo que a mí es algo que me preocupa, ¿no? Que cada vez creo... No, esto no es una generalidad. O sea, creo que nos pasa mucho, pero hay personas maravillosas que no se dejan llevar por eso. Pero que cada vez nos cuesta más tener empatía, porque además nos señalan al otro, a la otra como enemigos, ¿no? Cuando el que tienes enfrente lo que está haciendo es lo mismo que tú, lo que quieres es tener una vida digna y una vida pues lo más feliz que se pueda. Y eso sí que me parece terrible, ¿no? Enfrentarnos y que además el enemigo puede ser efectivamente tu vecino. Si te lo señalan y te lo argumentan con argumentos bueno, pues banales en el fondo, pueden conseguir, ¿no? Que nos veamos los unos a los otros como enemigos. La puesta en escena de la función realmente es muy interesante, como al final ella en realidad casi lleva a cabo un soliloquio porque están ella y
Y su empleada que va con ella a todos Sí. sitios, que le hace todo lo que necesita, desde limpiarle los zapatos hasta ponerle la comida, que no habla, que no dice y Ujú. sobre todo que no tiene nombre. No tiene nombre, no, bueno, alegóricamente, pues es un poco la masa, ¿no? Es esa ciudadana a la que no tiene voz porque no la tiene, físicamente es muda, pero ella tampoco le ha concedido la palabra ni a través de la escritura ni nada porque no la quiere opinando, ¿no? No quiere saber lo que piensa ella, ya lo que quiere es que le sirva a sus intereses, ¿no? Pues un poco también muchas veces con algunos políticos y políticas respecto a los ciudadanos, ¿no? Es como tú ponme aquí y ya está, yo no quiero saber nada más de ti. El resto me da igual, tus problemas, tus cosas no me importan realmente. Es muy interesante al final esta puesta en escena en la que un personaje tiene toda la voz y el otro no tiene ninguna. Y bueno, además de una magnífica interpretación de ambas, de Elena Corral y de Laura Lorenzo, porque mantiene, bueno, esa hora de texto llena y cargada de texto, de conceptos, que debe ser difícil de asumir y sobre todo de transmitir con tal convencimiento, con tal, incluso diría que empatía, con el espectador, ¿no? Sí, o sea, es un texto exigente y Elena está maravillosa, Laura, por cierto, o sea, Laura también, que en esta función se van a estar returnando Laura Lorenzo y Lua Testa, que hace algunas de las funciones. Es un personaje, el de la criada, muy complejo, pese a no tener texto, porque es lo que decías tú antes, ¿no? Está ahí sirviéndola, pero también le están pasando cosas, ¿no? Y es un texto difícil de... O sea, es un personaje que tiene complejidad y que de alguna manera funciona de contrapunto también a ese texto que, como decías, bueno, pues tiene muchos conceptos, es denso y sirve como un poco el contrapunto cómico, ¿no? En muchas ocasiones bueno, pues desde la puesta en escena como para hacer al espectador un poco más llevadero todo este texto verborreico, ¿no? Que nos cuenta la política. Al final la escenografía es muy simple, muy sencilla, Sí. poco más de una alfombra, una pobre oveja que está allí para lo que la política necesite Sí. y una mesa, no necesitamos nada más para relatar todo esto, pero es increíble cómo el espectador es capaz de recrear todo ese imaginario porque al final forma, por desgracia, parte del imaginario colectivo, ¿no? Son situaciones Sí. que de vez en cuando nos suenan demasiado. Sí, sí, o sea, la escenografía, bueno, en realidad iba a ser mucho más sencilla. Prácticamente ella, o sea, las actrices y poco más, pero bueno, luego fueron, siempre los ensayos no van surgiendo como necesidades, pero sí, o sea, la idea era, bueno, jugar con imágenes también barrocas, ¿no? Porque al partir de ese texto barroco, de ella ir vestida del siglo XVII, de negro español, y cómo se va, bueno, desarrollando ese personaje y desnudando metafórica y realmente. Era así, jugar como, bueno, pues hagamos una naturaleza muerta, pero hagámosla con qué lo haríamos ahora, ¿no? Con qué comería esta política que nos está vendiendo aquí prácticamente la santidad y luego ya es lo peor de lo peor. Sí, es sencillo, pero bueno, pues creo que sí que es eficaz, ¿no? Los elementos escenográficos. Diría que la obra en cierto punto es Ujú. políticamente incorrecta. Estamos tan poco habituados a hablar así de una forma tan cruda, tan abierta. Puede ser, pero yo creo que ella no, claro, siempre ella está resguardada, ¿no? El pueblo está a las puertas de su casa, pero ella está en la intimidad. Entonces, bueno, en la intimidad es donde todos nos permitimos ser un poco políticamente incorrectos con cosas y ella además tiene esa criada que escuche lo que escuche no lo va a poder contar porque no puede. Entonces ella se permite pues esa brutalidad, ¿no? Y yo como autora me lo permito también, ¿no? Bueno, pues como este personaje lo ponemos en la intimidad y al fin y al cabo es ficción, pues bueno, pues yo me permito también cierta incorrección, que creo que por otro lado también es Es necesaria, necesaria, claro porque, que sí. claro, porque la incorrección no tiene por qué ser, bueno, puede venir de muchos sitios, ¿no? No tiene por qué ser simplemente porque sí, soy incorrecta porque está bien decirlo tal, sino porque a veces intentar ser todo el rato políticamente correcto nos hace pues establecer un poco
hipócritas quizá, ¿no? O no ser críticos, lo suficientemente críticos. Por otra parte, además, si no se hiciera en el teatro, ya Claro. estaríamos muy mal. Además, creo que el teatro es el sitio donde hacerlo, ¿no? Es donde perdamos las formas porque estamos en un entorno donde se puede hacer y donde se puede subvertir la realidad. Es el espacio donde hacerlo. Realmente cuando acababa la función, un grupo de señoras que estaban detrás de mí decían, jo, es que esto es la realidad, esto es lo que pasa todos los días, esto es lo que hay fuera, ¿no? Al final es una función que nos lleva a tanta sinceridad que a ratos puede casi parecer insoportable decir, madre mía, y vivimos en este mundo. Bueno, pero mira, yo creo que es lo mejor que te puede suceder, ¿no? Que luego, o sea, que la gente diga, coño, pues esto es lo que pasa, ¿no? Y te dé para reflexionar un poquito. Yo intento, dentro de lo que cabe, no ser muy aleccionadora, sino decir, bueno, pues esta es mi reflexión, la comparto, la compartimos como las actrices y yo, y ya está, ¿no? Y luego pues ahí te lanzo la pelota, ahora la pelota ya es tuya, pero yo creo que está bien, ¿no? Poder, y que el teatro también tiene esa función, nos tiene que entretener, que conmover, que divertir, pero yo creo siempre en la parte crítica del teatro, ¿no? Que nos tiene que invitar a que de alguna manera reflexionemos. Me parece que es el componente más político en el sentido de reflexión conjunta, ¿no? del teatro. De hecho, no hay que olvidar que aunque a pesar de este cúmulo de conceptos y de esta verborrea que mantiene la política, no deja de ser una función que pasa volada y que de hecho tiene incluso puntos cómicos, casi, no sé si más por desesperación que por otra cosa, pero te acabas riendo y es interesante, ¿no? Ser capaz al final de hacer esta reflexión y de casi de esta autoparodia de nuestra propia sociedad. Sí, eso era clave, ¿no? Porque el texto es, o sea, sí, como dices tú, es denso, son muchos conceptos, además, bueno, Elena ha hecho, por supuesto, un trabajo maravilloso aprendiéndose ese texto y asimilándolo, que no es nada sencillo, pero teníamos claro que tenía que ser divertido, sin ser una cosa que te estés riendo todo el rato, pero que no podía ser una cosa solemne porque no iba a funcionar, que tenía que estar ese personaje un poco disparatado, no realista, sino un poco paródico, un poco bufón, para que esto funcionara, porque si no, no iba a funcionar. Y yo creo que eso es uno de los pequeños aciertos de la obra, ¿no? El apostar por el sentido del humor y por la diversión. Sin ser, bueno, jajajaja todo el rato, sí. Pero que tiene esos puntos, ¿no? Que dan como aire para que puedas seguir con la función. Como los verdaderos dramas te ríes. Sí. Bueno, Patricia, ya nos vamos a tener que ir despidiendo y ya solo me queda hacerte una última pregunta. Esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados e invitadas les proponemos una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? No tiene por qué ser real, no tiene por qué estar vivo. Pues, como estoy en esta cosa de la política, me lo tomaría con Ricardo III, que también ha sido un gran inspirador de este texto y es un personaje que me fascina. Y le preguntaría, no sé, creo que me iría con él, si está o algo así. Me resulta un personaje divertido, pese a su monstruosidad. Que es como mi política, que es divertida pese a su monstruosidad. Pues muchísimas gracias, Patricia Benedicto, por habernos acercado a esta función, a la política en la Sala Nave 73. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Un placer.